Bueno, entonces vamos a entrar a este punto. Una vez que ya entendimos lo que es la intervención ergonómica y las fases de manera general que estas desarrollan para ver en esta parte del diseño de del puesto de trabajo. Entendemos, todos ya, yo creo este punto ya todos nos queda claro en qué consiste el puesto de trabajo, qué es, qué es lo que representa. Es el lugar donde el trabajador desempeña su labor. ¿Ok? Entonces, este puesto de trabajo debe estar diseñado precisamente para evitar las enfermedades relacionadas con las condiciones laborales deficientes con respecto, obviamente, a las necesidades y características de los operadores, así como para asegurar que además el trabajo sea productivo. A veces cometemos el error de diseñar algo cómodo y sacrificamos por ahí la productividad, ¿no? Es tan cómodo que nos hace lentos. Necesitamos pensar en diseñar algo que nos haga más eficientes, más activos, sin perder las cuestiones del confort. Hay que diseñar el puesto teniendo en cuenta al trabajador y la tarea que va a realizar, a fin de que ésta se realice cómodamente y de forma eficiente. El diseño de los puestos de trabajo debe comprender todos los elementos que integran el sistema de trabajo, incluyendo los aspectos relativos al medio ambiente físico y a la organización del trabajo, es decir, lo que comentábamos hace rato, ¿no? Los pasos y acciones que ejecuta el operador durante el proceso, que son los mismos que analizamos para la toma de tiempos, un levantamiento de tiempos y movimientos. Entonces hay que aprovechar ese momento para que ese procedimiento incluya acciones que sean parte de la implementación de la ergonomía. Entonces aquí en esta imagen que tenemos vemos el tapete de neopreno, ¿no? Del que hablábamos, para evitar el cansancio, bien decían, el dolor de los talones, las rodillas, la cadera, por estar caminando sobre una superficie dura durante muchas horas. La altura y la distribución de los equipos que tiene que ver con la organización del trabajo y todo lo que tenga que ver con la interacción en este entorno hombre-máquina y entorno en cuanto a la comunicación. Ahí vemos una torreta, ahí arriba, una torreta con las luces que seguramente le indican alguna situación al operador. Entonces, eso es lo que hay que pensar, diseñar el puesto de trabajo. Dice, y si el puesto está diseñado adecuadamente, el trabajador podrá mantener una postura corporal correcta y cómoda, evitando así posibles lesiones, ya sea en la espalda, problemas de circulación y todas aquellas cuestiones de salud que analizábamos cuando hablábamos sobre vibraciones, sobre ruido, sobre iluminación. Entonces, todo eso es lo que implica limitarlas o eliminarlas o minimizarlas al máximo. Muchas veces las principales causas de este tipo de problemas de salud tienen que ver con asientos mal diseñados, permanecer de pie durante mucho tiempo, extender demasiado los brazos para alcanzar los objetos, una iluminación insuficiente que te obliga a acercarse demasiado a las piezas y con todo lo que implica, ¿no? Y aquí tengo una imagen que me recuerda a mí, en aquellos tiempos, meter la cabeza a las máquinas, porque pues no, o quedaban muy altas o quedaban muy chaparras, o yo conseguía unos banquitos que no estaban hechos a medida, entonces era una bronca. Además
terminaba yo, como había refrigerante, ¿no? Eran mecanizados de, de metales, pues todo alrededor, todo estaba impregnado de aceite refrigerante. Entonces cuando yo me asomaba, todo me caía en la cabeza. Yo creo por eso me quedé calvo. Le echo la culpa a eso, en realidad. El diseño del nuevo puesto de trabajo, el rediseño de uno ya existente, conlleva un procedimiento que consta de varias etapas. La intervención de los ergónomos no deberá darse después de que se hayan tomado las decisiones importantes, es decir, ya cuando el proceso ya está en desarrollo, sino antes, para tratar de resolver los problemas de diseño. Es decir, ojalá y todos pudiéramos estar desde cero cuando se están desarrollando las instalaciones laborales, ¿no? Normalmente llegamos y ya está todo hecho. Cuando hay una ampliación, que fue el caso que me tocó a mí en Resistol, bueno, pues todo se analiza y se va, digamos, reacomodando o rediseñando conforme vamos viendo materializado el proyecto. Entonces decimos, oye, es que la norma dice que a tal altura, por decir algo, los apagadores o tal, pero es que esta norma es internacional, nuestras estaturas andan por ahí del 1,60, ¿no? 1,65, y es la altura a la que quieres el apagador, pues eso está bien para cuando un cuate mide 1,90, 2 metros, ¿no? Había que ir ajustando. La ergonomía debe estar presente desde el comienzo del proceso de diseño e intervenir en todas sus etapas. Se recomienda una estrecha colaboración entre el diseñador, es decir, el que determina las características del lugar de trabajo, el ingeniero, que puede ser el que las va a llevar a cabo, el que va a hacer la construcción, o incluso el que es responsable del proceso. Y entre ellos, el que diseña, el que ejecuta y el que valora que cumpla con los requisitos dentro de los principios de ergonomía, pues deben de estar colaborando. Muchas veces, como ya sabemos, no existe un ergónomo, entonces tendrá que ser el ingeniero responsable del área, junto con el ingeniero industrial a lo mejor, para que ellos analicen propiamente las necesidades y diseñen la solución más adecuada. Es importante que en todas las decisiones tomadas durante el proceso de diseño se tenga en cuenta la complejidad entre la ingeniería y los factores humanos. Es decir, yo puedo diseñar cosas muy padres, pero pues que no existen o son demasiado costosas para ejecutarlas y desarrollarlas, ¿no? Entonces, es lo que hay que analizar. La primera etapa para el proceso del diseño del puesto de trabajo tiene que ver con identificar cuáles son estas operaciones que han de llevarse a cabo para obtener los resultados requeridos y la especificación del sistema de trabajo necesario para ellos. Es el análisis de la acción en el lugar de trabajo. Si es maquinado, vamos a hablar de las operaciones. La primera operación es a lo mejor la preparación de la máquina, el montaje de los cortadores, el centrado de las piezas, el centrado de las herramientas, la calibración de los sensores, si es una máquina de control numérico, la parte que trabajas en la computadora. Todos esos ajustes de ir hacia la máquina y tomar las mediciones y hacer los ajustes en el teclado, ¿sí? Después montar las piezas, darles el maquinado, desmontarlas, medirlas. Todas esas acciones son las operaciones que se llevan ahí. Y los resultados requeridos tienen que ver con el tiempo y con la calidad del producto. Entonces hay que hacer ese análisis del sistema. ¿Cuáles son todos esos factores que participan en la operación? Una vez que ya vimos toda la operación, que a veces requiere de una retroalimentación, ya sea con calidad, ya sea con el supervisor de producción,
Pues entonces en esta viene la asignación de tareas. En esta etapa se decide el reparto más adecuado de las diferentes tareas entre el sistema técnico y el operador de acuerdo con los diferentes criterios. Eficiencia, seguridad o calidad, depende de qué es lo que estás buscando. O cómo impacta en cada uno de estos y otros indicadores. Entonces, aquí tú determinas, ¿sabes qué? La preparación de máquina empieza en este punto y termina en este otro, y después viene la interacción con el área de calidad, que da el visto bueno a la operación, posteriormente avalado por tu supervisor de área, y tienes que observar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas, ¿no? Cuándo paras y cuándo arrancas tu máquina, montaje y desmontaje de piezas, las herramientas adecuadas, las posturas adecuadas, la iluminación, los tiempos de operación. A eso es a lo que se refiere. La concreción del sistema, por una parte, se trata de diseñar una configuración física, es decir, dónde se van a ubicar los diferentes elementos que se requieren en el área para llevar a cabo la actividad, y seleccionar los dispositivos técnicos necesarios. Por otra, definir los procedimientos de trabajo para el operador humano. Es decir, por un lado, dotarlo de todas las herramientas físicas que puede necesitar, de todos los implementos, de la infraestructura, el mobiliario que requiere, que es parte de este diseño. Y por otro lado, decirle cómo va a interactuar el operador con esos elementos. Entonces, ahí estamos concretando el sistema. Viene la fase de validación, donde, por un lado, se hace una evaluación del diseño mediante prototipos o simulaciones, y también se introducen o se hacen los cambios o las mejoras requeridas. Aquí es donde se requiere del trabajo de ingeniería. Una vez de que ya está valorado, de que ya desglosamos las operaciones, de que ya analizamos en qué momentos es fundamental la acción del operador y en qué otros momentos tiene que interactuar con el entorno o con otros elementos, como pueden ser, les decía yo, el inspector de calidad, el supervisor de producción, etcétera. Se analiza ese proceso, se mete en un simulador, si es posible, o se elabora un prototipo de cómo serían las instalaciones, a escala, obviamente, para poder apreciar si hay el espacio adecuado, etcétera. Eliezer. ¿No Sí, te profe. escucho? Dígame, tenía la mano levantada. Pues sin querer, yo creo. Ah, bueno, Pero sale, no le dígame. iba a comentar que ahorita que estaba hablando de la ergonomía, de las máquinas, ahorita en mi trabajo se está diseñando una máquina Mm, y yo espero que cumpla con la ergonomía porque las que tenemos, pues, están muy baja y entonces el operador está muy encorvado y pasa lo que usted dice, ¿no? Problemas en la cintura, en los hombros, en los pies. sí. Y, y sí ha habido que se han ido de incapacidad varios trabajadores por esas cuestiones. Y deja eso, lo que pasa es que esas lesiones se van acumulando. Y entre más tiempo pasan, cuando se vuelve a presentar la lesión, es un poquito más grave que la anterior. Sí, de eso me he dado cuenta que se va agravando más el problema y se Claro, vuelve más tardío el tiempo de recuperación. así es, así es. Ahí lo que se debe de hacer es el encargado responsable del diseño de la máquina, también tiene que analizar el lugar de trabajo, el puesto de trabajo. Es decir, la máquina, pues como tal, se diseña para que cumpla una función o un proceso específico. Pero donde vas a montar esa máquina, tú tienes que ver qué condiciones son y cómo va a ser la interacción del operario con la máquina. Es decir, tú debes de decidir, bueno, si la máquina es chaparra, a ver, los operarios, ¿quiénes la van a operar, no? Los candidatos a operar esa máquina. No, pues son 3 o son 5, ok. Pues vamos a ver, todos tienen la misma estatura, ok. Vamos a suponer
que para una estatura promedio de los 5, ¿no? Vamos a suponer que uno mide 1,80 y el otro mide 1,60, el más chaparrito, ¿no? Entonces vamos a hacer un prototipo o vamos a hacer una maqueta de las instalaciones considerando la estatura promedio de 1,70. Y aquí es donde vamos a decir, pues vamos a necesitar construir una banquetita de concreto y sobre ahí esa montamos la maquinaria y la montamos con sus tortugas antivibración y además le ponemos iluminación específica y además la iluminación general, barreras contra el ruido, una computadora con una pantalla grande que se pueda apreciar correctamente a la distancia sin que tenga que acercarse a cada ratito, un teclado industrial que pueda ser resistente y que también tenga todas las señalizaciones bien colocadas, sus aspectos de seguridad, guardas, etcétera. Adelante, los que habían levantado la mano, perdón. Profesor, yo puse en mi trabajo integrador algo referente a lo que está usted diciendo ahorita, a hacer un diseño, pero cuando ya no se puede hacer el diseño, que la máquina ya está y no se puede hacer absolutamente nada momentáneamente, yo lo que propuse ahí fue hacer rotación de personal, de horas de trabajo. Por ejemplo, cuando usted dice que son 3 operarios, ¿no? Esos 3 operarios, repartirlos en el turno de 8 horas. 2 horas y media, 2 horas cada uno de los operarios para que no sufran daños físicos o enfermedades laborales. Laborales, exactamente. Y creo Así otra es. de las cosas que los fabricantes de los equipos industriales o máquinas que se trabajan dentro de las empresas no diseñan un equipo ergonómico, creo que más lo diseñan hacia la seguridad. Sí. Y la ergonomía se la damos nosotros, ¿no? En las posiciones, como dice usted. Porque me toca trabajar con máquinas grandes, máquinas que amasan hasta 500 kilos y no son nada ergonómicas. No. Son seguras. Tienen micros, tienen sensores, tienen todo, pero no son ergonómicas. Casi, casi hay que aventarse un clavado a la máquina para poder remover la masa que se encuentra hasta el fondo. Sí. Entonces, imagínense, o sea, no es nada ergonómico. Es seguro, pero no ergonómico. Ahí Es lo que yo creo. Sí, así es. Ahí tendríamos que ver los implementos o herramientas de trabajo que te eviten que tú te agaches ante metas. Es decir, una pala larga, de acero inoxidable, etcétera. Esa es la parte del diseño de la ergonomía. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Eliezer. Después Roberto. Sí. No, dale, Elisa. Dale tú, dale. Bueno, ahí complementando lo que comenta Carlos, ¿no? Realmente, pues, la maquinaria sí está diseñada primero en la seguridad de las personas. Y nosotros como ingenieros, pues muchas veces es muy complejo el poder alterar el modo de fabricación de dicha máquina. Pero sí podemos trabajar en estándares, en manuales de operación, en procedimientos, que es la forma en que nosotros podemos ayudar al área de la ergonomía en el trabajo de las personas. O al menos es lo que yo considero. Así es. Siempre recuérdense que yo les decía que se confunde la ergonomía con la seguridad y son dos cosas diferentes. Ahorita qué bueno que ya todos somos conscientes de esto, ¿no? Bien, Eliezer, ahora sí. Pero muchas veces a los que diseñan se les olvida tomar en cuenta al trabajador, ¿no, profe? O al operador que va a hacer uso de tal maquinaria. Y se pasa por desapercibido eso y ya cuando está en operación nos damos cuenta de que no está cumpliendo con la ergonomía necesaria para que el trabajador no cumpla, no se lesione, no tenga enfermedades laborales. Precisamente para ello es estas etapas del diseño, ¿no? Tener consciente que hay que ir por partes, no nada más aventarnos y decir, tenemos el conocimiento para desarrollar una máquina, como es el caso, el ejemplo que nos daban, de desarrollar una máquina, fabricar nuestras propias máquinas y que sean seguras. Ok, esa es la parte que corresponde al del sistema, hombre, máquina y entorno. Eso es lo que corresponde a la máquina, que cumpla con su función para la que fue diseñada y que sea segura. Pero y la interacción que va a haber con el ser humano, ¿en qué momento entra en la parte del diseño, ¿no? Entonces,
Ok, tú diseña ellos, los expertos que diseñen su máquina. Pero el ingeniero, en este caso, el ingeniero industrial, que somos los que aparentemente vamos a estar más cerca de estos conocimientos de la ergonomía para la prevención de enfermedades laborales, pues somos los que tenemos que decir, a ver, sí, 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 pero espérate. A ver, ¿dónde va a quedar? ¿A qué altura van a quedar los tableros? ¿Cómo va a ser la interacción de la máquina con el operador? ¿Qué tipo de información van a intercambiar entre las alertas de la máquina y los datos que le asigne el operador en cuanto a movimientos, en cuanto a velocidades, etcétera? Y la postura y la forma en que se vaya a dar el movimiento y el trabajo propio del operador. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ok, tú haz la máquina como quieras. Nosotros tenemos que adaptar la máquina al operario. Y normalmente se diseña al revés. Ahí hay un rincón en la planta donde ahí puede caber una máquina, el rincón más oscuro, ¿sí? O más polvoso. Pues ahí dale una barridita, jálate una extensión o jálate una instalación industrial para acá, ¿no? Enchúfala y órale, tráete al operador. ¿Y luego qué va pasando? El operador poco a poco, por su propia necesidad, va incorporando elementos al puesto de trabajo. Y entonces la primera vez que llegas, pues el primer día él trabajó pues así como estaba, ¿no? Como se la dieron. Pero al cabo de una semana, 2, 3 días, ya ves que ya tiene un banquito, ya ves que ya trajo una mesita, ya ves que puso un clavito para colgar su tabla donde va registrando sus reportes. Todo eso lo va haciendo el operador porque es lo que él necesita y busca su comodidad. ¿Sí me entiende? Y eso los que hemos sido operadores lo hemos hecho todos. Diseñar nuestras propias herramientas. Porque eso no nos lo provee desde el diseño, sino que la propia necesidad me va a ayudar, me obliga a buscar esas mejoras. De hecho, nosotros como analistas tenemos que observar el área de trabajo y qué mejoras ha hecho el operador que ha establecido por su seguridad, por su necesidad. ¿Sí me entiende? Entonces, de hecho, estas consideraciones, como bien dicen y como ya hemos visto, deben de surgir desde el diseño. Por eso, aquí la parte esta de la simulación y hacer los prototipos o las maquetas, pues tiene importancia porque si yo pudiera ver cómo va a quedar el área, si van a tener espacio para moverse, si va a tener espacio para cuántos escalones, si tiene que subir escalones a la plataforma donde está la máquina, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que las mezcladoras normalmente las ponen en un mezanine o tapanco, como le quieran decir, donde la parte de arriba está la boca de la mezcladora y a veces arriba mismo está el tablero de control o de manejo de las válvulas, o si no hay que bajar porque eso lo pusieron abajo y estar subiendo y bajando escaleras es un rollo. Si no es una empresa automatizada, como vamos a suponer Boeing, que tiene un cuarto de control donde ahí están sentados todos observando los sensores y analizando darles un monitoreo precisamente a las operaciones. Cuando no es así, pues hay que echar a andar y ahí vas corriendo arriba, porque arriba está el tablero, le echas a andar para ver si abajo ya está fluyendo el producto, ¿no? O al revés, ¿no? ¿Sabes qué? Ya le paré, ahora ve, bájate a cerrar la válvula porque la válvula está abajo. Esas son cuestiones que hay que considerar desde el diseño, ¿sí? Por eso también se habla que es un proyecto porque requiere también una planeación, requiere también un presupuesto, requiere también de la adquisición o elaboración de implementos que faciliten la operación, ¿sí? Entonces, bien, gracias a todos por sus ejemplos, ¿no? Por su participación. Por eso dice aquí, a la hora de implementar, es lo que pasa. En caso necesario, esos trabajadores también deberán ser objeto de la formación y entrenamiento. Le tengo que decir, oye, mira, va a estar así, pero te estoy proviendo de estos elementos, estas herramientas, y las vas a usar así. Úsalas.
¿sí? No nada más el equipo de seguridad, sino las herramientas que en su momento pudieron haberse diseñado para facilitarle el trabajo. Porque también sabemos que hay operadores que nomás no se ajustan, ¿no? Entonces, o no saben, oye, me dieron esta palanquita aquí, pero no sé ni para qué es. Entonces hay que decirle, ¿sabes qué? Es que esta palanquita es para evitar que te tengas que trepar allá arriba, entonces nada más la colocas ahí, le jalas y ya con eso haces esta operación, no necesitas subirte. ¿Sí me entienden? Entonces, es enseñarle también a desenvolverse dentro del área de trabajo una vez que esta ya fue diseñada y que ya está desarrollada. Entonces, esas son las etapas en general que hay que considerar. Ahora, ¿qué pasa? El que diseña la máquina o es un ingeniero mecánico o es un ingeniero eléctrico o en electrónica o en sistemas que está diseñando y que su objetivo principal es que la maquinaria funcione y cumpla con el propósito para el que fue diseñado. Pero se olvidan, porque no está en su campo de conocimiento, de que va a ser parte de un entorno que requiere iluminación, que va a emitir vibraciones, que va a emitir ruidos, que va a lo mejor irradiar calor o que va a requerir condiciones de temperatura específicas. Se les olvida que dentro de ese entorno está en medio el operador, la persona, el ser humano, ¿sí? Que tendrá que tolerar todos esos factores. Y además tendrá que ejercer la operación, la relación con la máquina. Entonces, pues sí, yo como ingeniero mecánico me siento a diseñar una máquina y la tengo lista y la veo que funciona, la materializo, la hago que se produzca y ya la tengo ahí físicamente, ¿no? Y ya que está todo diseñado, entonces sí, a ver, pues tráete el operador para enseñarles cómo se maneja, ¿no? Y el operador dice, a ver, hazle acá. Oye, tampoco tengo que subir hasta allá y tengo que venir a ver hasta acá. Y ahí es donde empiezan a salir todas estos detalles que debieron haber sido considerados en diseño. Pero todo es porque no tenemos esta visión de saber qué tipo de soluciones podemos tener. Ahora, dice aquí, con frecuencia las decisiones que hay que tomar en el proceso de diseño suponen la adopción de soluciones de compromiso, es decir, realmente pensar como si tú lo fueras a hacer. ¿Mm? Cuando no sea posible adoptar una solución técnica óptima desde un punto de vista ergonómico, que era el ejemplo que nos mencionaban, sobre todo si se rebasan los límites establecidos por la ergonomía para las capacidades humanas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la otra parte. Vemos que no podemos dotarlo técnicamente de mejores condiciones porque pues, el proceso por naturaleza no nos permite hacer mucho. Pero entonces, como bien mencionan, ¿no? Vamos a requerir medidas administrativas, como la rotación de personal, ¿sí? Cómo limitar o establecer periodos de trabajo y descanso. ¿Sí? Eso es lo que se va a requerir. Entonces, si no puedo, tengo que comprometerme con el operador y decirle, pues sí, no puedo mejorar tus condiciones. No puedo, no hay elementos técnicos que me ayuden a hacerte la vida más práctica para que seas más eficiente, pero pues sí puedo protegerte, ¿no? Sí puedo ayudarte a que no sufras ese estrés. El proceso de diseño o de rediseño, en este proceso las aportaciones y puntos de vista de los trabajadores usuarios constituyen una información muy valiosa que debe ser recogida y tratada adecuadamente por parte de los diseñadores. De repente estás pensando una modificación, llámate al operador más experto de ese proceso y coméntale qué quieres hacer. Y él te va a decir, ¿sabes qué? Mira, quiero hacer acá, quiero poner un escalón. Te va a decir, no lo ponga, porque no lo deje, o póngalo, pero mejor póngame un banquito para que yo lo tenga que quitar, porque luego tengo que limpiar, y si lo pone ahí ya no voy a poder limpiar bien, o me va a tapar la luz, X. Hablen con los operadores. Pregúntenle, oye, ¿y para qué tienes ese palo ahí? ¿No les ha pasado? ¿Eh?
A ver, ¿quién levantó la mano? Eso es hasta aquí en la casa, profe. Claro. Perdón. Si quiere poner un clavo en la pared, hay que preguntar a la esposa porque es la primera que se pone al brinco. Sí, sí, sí. Te dice, ¿para qué lo quieres? Es que quiero poner aquí un cuadro. Dice, ya tengo muchos cuadros, pon otra cosa. Si no pasa que tiene una escoba para la cocina y otro para la sala, ¿no? Eso. Claro, Y te una es dice, más ¿no? gruesa. ¿Mande, Sony? Una es más gruesa para afuera. Es lo que iba a decir, ¿no? Y tú agarras cualquiera para barrer y te dice, no, 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 esa no. ¿Por qué no? Si esta está bien maciza. No, es que con esa yo lavo el patio. Tallas la loseta. Exacto, ¿no? Con esa yo le tallo más duro. La otra es la más livianita, es nada más para barrer aquí adentro, que no hay que tallarle tan duro. Entonces, así los operarios. Te dice, oiga, y tú como diseñador dices, pues para esta operación se requiere una escoba. ¿Cuál? X. Pero ya el operador te va a decir, no, voy a necesitar dos. ¿Por qué? Pues es que con una yo limpio aquí adentro y con la otra yo tallo allá arriba. Ok. Hay que hablar con ellos, ¿sí? Y de repente a mí me tocó así, oye, ¿y ese palo que tienes ahí? Y digo, oye, ¿sabes qué? Digo, estamos aplicando 5 S. Así que todo lo que sea basura, a la fregada. Y ahí voy a agarrarle una vara que tenía ahí. No, 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 dije, no, espérese. ¿Qué va a hacer? No, ya, tirarlo este palo, ¿para qué lo tienes? No, dije, es que cuando se bota la pastilla, el cuadro de ahí me queda muy lejos. Entonces ya arreglo la falla y entonces desde aquí con el palo, mire, ¡paj! Le subo a la pastilla. Pero pues no lo puedes, no, es que de aquí que voy por una escalera y de aquí que no sé qué. Entonces ahí el proyecto, ¿cuál fue? ¿Sabes qué? Pues vamos a bajar el control, la caja de interruptores térmicos, la vamos a poner a una altura pues, que la puedan alcanzar para que no tengan que tener aquí lleno de palos, ¿no? Entonces es que no lo tire porque con ese palo restablezco de aquí hasta allá. Entonces, para no darle la vuelta a toda la máquina, iré por aquí en medio, paso el palo y ya con ese le subo el switch. Ah, caray. Entonces hay que preguntarles, es esa parte. La ergonomía es en torno al ser humano, el ser humano al centro de la operación. Si cuando compramos una máquina ya trae, como dicen, sus cuestiones de seguridad y a lo mejor no está bien manifiesto el aspecto de la ergonomía, pues hay que buscar cómo adaptar esos 3 factores, el hombre, la máquina y el ambiente, ¿no? Bueno, lo siguiente que vamos a ver son los métodos de análisis ergonómico. Ya vemos que hay una serie de etapas o pasos para hacer la intervención de manera global. Y hay una serie de pasos también más específicos para el diseño, que es lo que acabamos de estar analizando. Ahora, obviamente, podemos empezar de cero, como es el caso del proyecto, ¿no? Podemos empezar de cero con sentido común, con conocimientos básicos, para ir estableciendo un método de análisis. Pero hay otros que ya están, que nos han regalado los ergónomos, los que sí se dedican a esto, ¿no? Sabemos que no en México, o al menos no en Latinoamérica, pero sí en Europa, en Estados Unidos, en Asia incluso hay expertos en esto. Entonces, estos métodos de análisis fueron creados para el estudio de los esfuerzos que las personas pueden realizar y la evaluación de los límites admisibles recomendados. Es decir, es una integración entre la capacidad fisiológica del ser humano y en comparación con las normativas. Entonces, haz de cuenta que yo voy tomando de las normas la información y voy diseñando el protocolo de evaluación referidos a las normas. Entonces, por eso dice las personas, los esfuerzos estudio de las personas, en los esfuerzos que las personas pueden realizar y la evaluación de los límites admisibles. Hasta ahí en los límites sabemos que hay normas. Los límites recomendados, tolerables, exigibles o permitidos sin que peligre su salud.
Entonces ya tenemos límites de ruido, ¿no? Ya los analizamos. Por ahí hay unas diapositivas que no lo marcan. Ya tenemos límites de ruido, límites o indicadores óptimos de iluminación, ¿sí? Ahora, pues vamos a compararlos estos y integrarlos en un método que me facilite hacer un levantamiento ergonómico. Entonces, actualmente existen una infinidad de métodos de evaluación internacionalmente reconocidos que son los que se aplican por los responsables del proyecto del diseño en tareas, tanto en la fase de concepción, es decir, cuando estamos pensando en diseñar la estación de trabajo, como en la ergonomía correctiva, que es en lo que más vamos a invertir tiempo, o lo que más se realiza, ¿no? Entonces, es aconsejable al hacer trabajos de ergonomía aplicar diferentes metodologías a un mismo caso para extraer conclusiones lo más amplias posibles. Ciertos procedimientos van a ser más fácilmente aplicables o más coherentes con alguna situación, pero en todos los casos la multiplicidad de métodos nos va a permitir contrastar nuestras hipótesis y afinar más en la toma de decisiones. Es decir, ahorita a lo mejor habrá cosas en nuestras propuestas que estemos haciendo que se nos escaparon, que no los incluimos. Estos métodos nos ayudan a llevarlo de una forma un poquito más organizada y además mejor respaldada. Entonces, pero ahorita como vamos a ver, ahorita vamos a visitar estas páginas para poder apreciar cuántos métodos hay y darnos cuenta también, como yo les decía, que la ergonomía, el solo tema de ergonomía da para un semestre entero. Es decir, y aquí lo estamos mezclando con empaques, que es un semestre aparte, empaques y embalajes y manejo de materiales, esa era una materia completita, yo así la estudié. Diseño de producto, también es otro que da para un semestre completo. Y ergonomía, te juro que ergonomía da para ergonomía 1 y ergonomía 2, si nos queremos realmente explotar a fondo todo lo que nos ofrece, ¿no? Entonces, nos queda menos de un minuto, regresando ahorita del siguiente bloque. Vamos a explorar esos métodos para hacerlos de su conocimiento, ¿sale? Mande, Roberto, ¿quería decir algo? No, ahí a Joshua se comunicaba conmigo, porfa. Nada más. Ok, sale pues. Entonces, Sí, gracias. nos vemos en 5 minutos. Gracias.